En este panorama todo es posible. Amor, caridad, odio, esperanza, la quinta de Beethoven, el Apolo 14, la rueda, asesinatos en masa, Hamlet, el hula hula, las pirámides. Estas son las entradas de la máquina más compleja del mundo. He aquí el órgano del pasado, el amo del futuro. He aquí el más notable de todos los mundos, el almacén del conocimiento, la fuente de la creatividad, el soñador de sueños, el corazón y centro de la vida que cada uno de nosotros posee. Este es el panorama del cerebro humano. Universidad Católica de Chile Televisión presenta El cerebro. El capítulo de hoy, estados mentales. Muy buenas noches. Quienes estudian el cerebro humano pasan mucho tiempo concentrados en pequeños detalles, pedazos de información que explican algún sendero o sustancia química, pero en realidad lo que buscan es algo más. Pensemos, por ejemplo, en los especialistas que estudian la vista o la memoria. Lo que interesa no es solo investigar cómo vemos, sino cómo percibimos. O bien, no solo cómo cambia la célula al aprender, sino cómo es que logramos rescatar las imágenes del pasado. Estas áreas forman el futuro de la ciencia del cerebro. Trasplantes cerebrales, nuevas drogas, modernas metodologías para ver dentro del cerebro. Todo eso es vital, pero en realidad son solo medios para tratar de saber si un día la ciencia del cerebro explicará la mente. En este último programa exploraremos un atributo humano, la conciencia. Ella consiste en saber quién es uno y dónde está el universo. Mientras uno se mueve por diversos estados mentales, por ejemplo, el sueño y el estar despiertos, uno no tiende a perder de vista esa esencia de la personalidad a la que llamamos el yo. Pero ¿dónde y de qué manera se ubica la conciencia en nuestro cerebro? En el momento actual, la ciencia cerebral recién empieza a explorar el aspecto físico de la conciencia. Por ello, muchas de las cosas que veremos en el siguiente reportaje son solamente especulaciones, pero que por otro lado se basan en una sólida evidencia. Se sabe que la anatomía y la química del cerebro tienen que ver con la conciencia, y lo que interesa averiguar es de qué modo. Nuestros invitados esta noche son dos destacados profesionales. Se trata del médico psiquiatra Dr. Guido Solari y del médico también psiquiatra Dr. Sergio Peñailillo. Y ahora los invito a que junto a ellos veamos el último capítulo de esta serie que se titula Estados mentales. Imaginen que estudian la vida en la Tierra, la biología de sus poblaciones, y averiguan que este es un sitio peligroso. Biológica y socialmente se aplica la ley de la selva, y los animales la obedecen casi todo el tiempo. Sin embargo, hay una extraordinaria excepción. Todos los animales cierran sus ojos para dormir, y casi todos los mamíferos entran en un estado dentro del sueño en el que se vuelven totalmente vulnerables. Sus cerebros permanecen activos, pero los mensajes a los músculos están apagados. La recepción de información desde los sentidos está casi cortada. Estar así de indefenso da la impresión de ser un sacrificio supremo. Entonces debe haber un trueque. Los riesgos deben significar menos que los beneficios. Y así, sin ideas preconcebidas, se comienza a examinar ese estado extraño y alterado de la conciencia, el sueño.
Lo extraño de los sueños ha atraído el interés de personas que uno podría llamar intérpretes profetas. Lo nuevo hoy en día es que la base fisiológica del cerebro como generador de símbolos de repente se ha vuelto concreta. Dormir y soñar son algo más que reacciones a la tensión física o a la tensión psicológica. Son procesos cerebrales inherentes que deben incluir la idea de que el cerebro hace esto por su propio beneficio. Para beneficio del cerebro. Esto significa que la interpretación freudiana de sueños no es necesariamente errónea, pero sí incompleta. Los sueños también deben existir por razones físicas. Y hay un intercomunicador junto a la cama. Solo hable y yo podré escucharla. No tiene que levantarse o moverse. Puedo oírla, no importa dónde esté. La diferencia entre la vigilia y los sueños es que las imágenes son respuestas al mundo exterior en el estado de vigilia, y cuando se sueña parecen surgir en el mismo cerebro. Voy a conectarlo. Pero nadie había descubierto que dormir y soñar eran estados de la conciencia hasta 1952, cuando unos investigadores decidieron pasarse toda una noche observando y descubrieron un sorprendente ritmo. Más o menos cada 90 minutos el durmiente entra en un periodo de movimiento rápido de ojos o sueño REM. El estado REM está asociado con los sueños más vívidos, más raros y mejor recordados. Y hoy, la conexión entre el sueño REM y los sueños ha hecho retroceder a los científicos hasta donde creen que por primera vez se ve el REM, en la matriz. Con los fetos, uno tiene que sacar ventaja de lo que puede ver. Cuando puede verse, pues se mueven mucho. Así me oriento. La cabeza es este óvalo grande, justo aquí. ¿Y aquí puede ver estas ondulaciones? Ajá. Aquí, como coliflores, son del cerebro. Mientras haya más, mejor. El Dr. Jason ayudó a diseñar la generación más nueva de máquinas de ultrasonido. Le permite examinar el feto con extraordinario detalle. En la investigación del cerebro, esta tecnología ayuda a determinar cuándo empieza a desarrollar el feto los movimientos esenciales para la vida. La respiración, succión, coordinación de manos, movimiento de ojos. A medida que avanza el embarazo, al menos en el desarrollo neuromotor, vemos una variedad de movimientos. Y resulta que muchas de las cosas que un bebé recién nacido puede hacer ya pueden notarse a los 16, 17 o 18 semanas de edad de gestación. Cosas como movimientos de dedos y manos, pero son muy esporádicos, poco frecuentes, y no hay conexión entre ellos. Son espasmódicos y desiguales. Es como si tuviera los medios para hacer las cosas, pero no hay organización. Y al ir avanzando el embarazo, los movimientos se vuelven más suaves y más coordinados, casi más intencionales. Así como una mano, por ejemplo, que sube y toca el rostro. Al principio llega y como que rebota. Es torpe y rápido, pero después será muy ligero el toque. Parecería exploratorio. Es un movimiento mucho más organizado. Hasta ahora esta nena se ve muy bien. Es genial verla desde ahora. ¿Es la boca y la nariz? Sí, parece la nariz. Sí. Como la nariz de mami. Ese círculo brillante es el círculo blanco del ojo en sí. Es el lente del ojo. Y lo que busco es ver si hay movimiento rápido del ojo. Ocurren en ráfagas. De hecho, note cómo a ratos hay movimientos cortos y espasmódicos del ojo. La evidencia de que el feto tiene movimiento rápido del ojo no significa necesariamente que este REM tiene la misma función que el sueño REM de los adultos. Pero la similitud entre los dos tipos de movimiento rápido del ojo es sorprendente. En el movimiento de los ojos vemos el final de una cadena neurológica con muchas descargas eléctricas pequeñas en varios sitios. Si se tratase de algún tipo de descarga al azar en el tallo cerebral, que no está organizado aún y es solo el resultado de una actividad eléctrica, o es algo intencional, realmente no lo sé. Lo que sí sé es que podemos mirar el ojo muy bien en el útero y podemos notar que hay movimiento rápido del ojo, así que hemos intentado responder preguntas. Aunque el REM en los fetos y en los adultos sea similar, deben existir diferencias. Nuestros sueños provienen de experiencias en la vida, así que no podemos saber si sueña o qué sueña el feto. Pero el hecho de que haya un lado físico para el periodo de sueños nos ayuda a especular cómo coexisten la conciencia y el cerebro. Y realmente eso es lo nuevo en nuestro pensamiento, la contemplación de ideas totalmente nuevas acerca de este estado que es del cerebro para el cerebro y por el cerebro. Si eso beneficia el inconsciente o no, pues no lo sabemos.
La idea de que los estados conscientes pueden estar directamente relacionados con propiedades físicas del cerebro cambió la forma en que los científicos veían estos estados. Durante las últimas décadas, hemos aprendido que dormir y soñar están relacionados con cambios químicos en el cerebro, que operan rítmicamente e involucran áreas específicas de la anatomía. El interruptor que enciende los sueños, por ejemplo, se sabe ahora que se encuentra en la base del cerebro, justo arriba de la médula espinal. Alan Hobson y su colega Robert McCarley tomaron información de este tipo y diseñaron una teoría del funcionamiento de los sueños. Aquí, desde el puente, neuronas gigantes envían señales hacia partes del cerebro involucradas con la vista y el movimiento. Estas áreas responden como si de hecho estuviéramos viendo o moviéndonos. El cerebro que sueña debe dar cuenta de estas respuestas, así que la corteza frontal actúa como narrador de un cuento, tratando de que tengan sentido. Mientras tanto, el interruptor en el puente evita que el cerebro reaccione ante las órdenes del mismo. Las células que son parte del mismo interruptor, al encenderse, hacen que el cerebro crea que viene información del mundo exterior cuando realmente se está generando dentro del mismo cerebro. Y esos centros son los que controlan el movimiento de los ojos. Tenemos que hacer la distinción entre la función del sueño como fenómeno psicológico y la del sueño REM como fenómeno fisiológico. Creo que finalmente serán considerados iguales o al menos fuertemente paralelos. Pero ahora es realmente imposible que sepamos si los sueños tienen alguna función psicológica que sea de algún modo diferente a las funciones fisiológicas que hemos descrito. Yo creo que no. Soñar, después de todo, es una experiencia más que todo sensorial. Y creo que es en este nivel donde hoy podemos empezar a sacar algunas conclusiones tentativas entre la actividad cerebral y la actividad de los sueños. Ahora, el hecho de que los sueños tengan esos aspectos extraños y una sorprendente coherencia realmente es mérito de la genialidad de la mente y su capacidad para sacarle sentido a situaciones esencialmente carentes de él. Así que lo que ocurre, creo yo, cuando estamos soñando es la actividad creadora del cerebro. Y realmente eso significa que todo el mundo tiene una innata capacidad creadora. Enlaces entre sueños, conciencia, creatividad y el cerebro. Todo es parte del enorme territorio virgen del que la ciencia cerebral aún no tiene un mapa. Sin embargo, las interrogantes mismas son ricas y fascinantes. Una ceremonia religiosa en Indonesia. Un hombre en un estado de trance autoinducido. Su control es increíble. Puede caminar descalzo entre el fuego sin quemarse. Y lo hace usando un potencial que todos tenemos. Del mismo modo que todos creamos, todos tenemos una medida de control sobre nuestros estados de conciencia. Todos tenemos lados diferentes de nuestra personalidad que hacemos aparecer dependiendo de la situación. Pero con el potencial para controlar, viene la posibilidad de perder el control. ¿Qué pasa cuando el dominio de uno mismo tiene fallas? Cuando los cambios de personalidad se vuelven involuntarios. Todo esto es... El ser múltiple es... Busco una buena palabra. Es difícil. Hay días en que no entiendo cómo logré hacer algo. Días en que desaparezco. Tony sufre un desorden de personalidad múltiple. Tiene por lo menos 53. Entre ellas, Tony el original, el impostor, el controlador, Didi, que lo recuerda todo. Richard, un primo que murió de un tumor cerebral hace una década. Cuando Richard me habla, es diferente el sonido. Tony el impostor, soy básicamente yo mismo. Didi ya dije que es muy diferente. Y es increíble. Todos son diferentes, todos tienen sus propias voces, no todos son iguales. Tony es un múltiple muy fragmentado, quien, en lugar de tener esa ordenada y muy fluida conciencia que es una serie de normales y naturales transiciones de un estado a otro, es una persona convencida de estar compartiendo su cuerpo con muchas personas, y el problema aquí es que no tiene control cuando la otra persona va a aparecer y le va a arrebatar la conciencia. ¿Conoces a esta mujer? No. ¿Quieres preguntarle quién es? ¿Quién es? Roberta. Una sesión de terapia. Las personalidades de Tony salen. A cada una se le sondean sus secretos.
¿No me crees realmente? Ella es su esposa, no es la mía. ¿Estás casado? No, ¿Tienes novia? no. El cambio de personalidad puede ser sutil o violento. Al toser, al tocarse la cabeza, al mover los ojos. ¿Te sientes bien? ¿Eh? ¿Te sientes bien? Sí, creo que sí. ¿Por qué? ¿Qué piensa usted? Todo está bien. ¿Conoces a estas personas? ¿Por qué no dejas salir a ese niño? Tranquilo, déjalo que salga. Descuida. Hola. Anthony. Anthony, no tengas miedo. Tranquilízate. ¿Conoces a esta señora? Sí. Ella es Roberta. No te asustes. Descuida. Estoy aquí. ¿Tienes como 5 años de edad? Este niño, ¿podría decirme por qué tiembla tanto su mano? ¿Mm? ¿Qué es lo que quiere? Richard, ¿Qué? ¿cómo estás? Esas luces parece que te molestan. Sí. Richard, ¿conoces a ese niño que había salido? ¿Es un niño cuya mano tiembla? No. ¿Hay alguien dentro de ti que sabe todo acerca de todos? ¿La llamada huella de memoria? Tal vez Didi lo pueda recordar todo. Hay por lo menos 3 Didis, de 7 años, de 14 y de 37. El desorden de Tony empezó en la niñez, cuando se inician casi todos los casos de personalidad múltiple. La mayoría empiezan por la necesidad de huir psicológicamente de abusos sexuales o físicos reales. Nadie sabe aún qué inició el mal de Tony. No, solo hay un Didi. ¿Quién eres tú? Aprendes rápido. ¿Ah, sí? Ajá. Creo que la múltiple personalidad es una especie de paradoja porque tiene simultáneamente una exagerada habilidad para concentrarse, o sea, se concentra por completo afuera de la existencia, monta una existencia alterna, pero también es incapaz de enfocar a voluntad lo que tiene que manejar en ese momento. Sí, los diferentes yo's no me dicen a su vez, oye, hicimos esto o aquello. Me pierdo. No tengo un recuerdo de lo que pasó. Una vez fui a una boda y juré por Dios que no había estado ahí. No me acordaba. El impostor me invadió y me borró toda la noche. Allí estuve un par de días después preguntando a los amigos, ¿están seguros de que estuve ahí? ¿Cómo puede el cerebro suprimir completamente un supuesto yo y enfocar otro? La investigación del desorden de personalidad múltiple es tan nueva que todavía no lo sabemos. Ya sabemos que el cerebro todo el tiempo genera actividades eléctricas, señales eléctricas. Si uno pone un electrodo en el cráneo de alguien, puede medirse la actividad eléctrica espontánea del cerebro. Y si uno estimula a la persona con un haz de luz o un sonido o un choque eléctrico, por ejemplo, se nota un pico eléctrico evocado, y es lo que llamamos potencial evocado para distinguirlo de actividad espontánea eléctrica que ocurre todo el tiempo, conocida como EEG o electroencefalograma. Putnam y sus colegas buscaban diferencias de la actividad cerebral entre las personalidades de pacientes múltiples. Compararon un grupo de múltiples con un grupo de individuos normales, a quienes se pidió que remedaran o inventaran otras personalidades. Luego examinaron los potenciales de ambos grupos. En los múltiples, 3 de sus personalidades, y en los normales, 3 de las personalidades que habían inventado. Entre otros, examinaron a Tony. En el caso de Tony, examinamos 3 de sus personalidades alternas y examinamos cada una de ellas durante varios días. Y lo que se nota es que Tony, Didi y Richard mostraron diferencias en el trazado de esos potenciales evocados en su cerebro. Frank entró al cuarto, me mostró los papeles y dijo, este es tu cerebro. Y luego dijo, este es el cerebro de Didi, este es el de Tony y este es el de Richard. Hay un Didi que vive en ti y hay un Richard. Y hay un Tony, el original. Me sentí muy mal. Y me sentí como si
todo explotara en mí y tuve que salir del cuarto. En realidad no entendemos estas diferencias. Pueden deberse a gran número de factores y ahora buscamos determinar qué produce estos cambios y entenderlos. Tal vez se deban a algún artefacto sistemático que no hemos captado ni controlado en nuestros experimentos. Pero estas diferencias, junto con un gran número de otras clases de diferencias fisiológicas reportadas, sugieren que realmente puede haber algunos cambios físicos reales cuando las personalidades alternas toman el control y salen. Y no sabía nada del auto. No sabía manejar, no sabía cómo arreglar su asiento. Pregunté cuál era el problema y dijo, este no es mi auto. Le dije que sí lo era, que acababa de comprarlo. Él decía que no era verdad. Mi primo, el que murió, lo compró, Richard. Fue así como yo lo adquirí. Y no siento que sea mi auto. Richard y Tony fueron muy unidos desde la niñez hasta la muerte de Richard. Mientras Tony hablaba, de repente parpadeó, y la personalidad de Richard lo invadió. ¿Le digo por qué compré este auto? Ajá. Compré el auto porque quería algo que fuera mejor. Y no quería otro que gastara tanta gasolina. Quería elegancia y un auto que no gastara tanto. ¿Didi? No me digas Didi, yo no soy Didi. Seguro que eres Richard. Siempre llegas gritando. No soy Didi, no soy Tony, soy Richard. ¿Sí? Soy Richard y no me reclames nada. Lo sé, lo sé. Eso es. ¿Sabes dónde estás? Sé dónde estoy y sé lo que puedo hacer. ¿Qué puedes ¿Sí? hacer? ¿Qué puedes hacer? Tony es más fuerte. Tony ya es más fuerte. Ya lo sé. Así es. Y eso te asusta, ¿verdad? Te asusta, ¿no? No tienes que gritar y enfurecerte. ¿Bien? ¿Quiere vender mi auto? ¿Hablaste con él de eso? ¿Qué quieres que le diga? ¿Tony? No, no soy Tony. ¿Quién eres? ¿Didi? Sí. ¿Qué edad tienes? ¿7 años? No. ¿Qué edad tienes? 14. 14 años. ¿Y cómo estás? No me gusta lo que oigo. ¿Qué has oído? Que Richard no quiere que Tony venda su auto. ¿Por qué no te gusta eso? Tony debe aprender a ser él mismo. Tony ha estado mejorando. Pero Tony no necesita el auto. Tony está... El auto tiene más de 10 años. Hay muchos recuerdos. ¿De qué? Muchos recuerdos de... Richard. Didi. Didi. No los escuches a ellos, escúchame a mí. Didi. No corras. ¿Ha pensado que un día no va a estar aquí? Eso me aterra. Pero algún día tendrán que irse. Louis Thomas, el físico, describió un día el yo como una conversación intensamente complicada entre voces internas. Tony y otros múltiples han tomado esa conversación interna y la han traído al exterior, a la superficie, donde puede oírse. Pero, ¿por qué todos somos potencialmente múltiples? ¿Cuál es la ventaja en esta habilidad para cambiar de personalidad y conciencia tan completamente? Sin duda, lo más sorprendente que hemos visto en esta primera parte del reportaje es el caso de personalidad múltiple que se nos presentó. Sobre ello empezaremos a conversar con nuestros invitados de esta noche. Doctor Peñailillo, ¿en qué consiste la personalidad múltiple? La personalidad múltiple, como su mismo nombre lo indica, consiste en un trastorno psíquico caracterizado por la fragmentación de la personalidad
en diferentes individualidades que tienen la característica, y esto es lo extraño, de tener, por así decirlo, una vida propia. Cada personalidad fragmentada, personalidades secundarias habitualmente se denominan, tiene su propio sistema de memoria, sus propias emociones, sus propios propósitos, incluso un propio lenguaje, un nombre aparte, un nombre diferente y su propio lenguaje. Estos casos de personalidades múltiples son bastante extraños. En la literatura científica se han descrito no más de unos 200 casos y la inmensa mayoría corresponden a personalidades dobles o personalidades triples. Una personalidad de la magnitud, múltiple de la magnitud de la que se ha visto en esta película con 53 personalidades es francamente excepcional. Y solamente recuerda el caso de la novela civil que se publicó hace algunos años atrás, que según se dice estaría basado en algún caso real, pero realmente no existe ninguna publicación científica sobre variedad tan grande, de multiplicidad tan grande de personalidades alternantes. Podría decirse que la personalidad alternante se caracteriza por la escisión de la personalidad. Si esta se enciende en dos partes, tenemos la personalidad doble, que es la más frecuente y la más corriente. Y si se fragmenta en una multiplicidad de personalidades independientes, tendríamos la personalidad múltiple. Los casos son sumamente raros. Yo diría que el enfermo que hemos visto en esta película aparece como asombroso, no solo para el público que vea esta película, sino que también para los propios psiquiatras. Para ustedes también. Ahora, el origen de esta personalidad múltiple, o la naturaleza misma, es bastante enigmática. Aquí hay un compromiso de diferentes áreas del psiquismo. Desde luego hay una fragmentación de la conciencia, pero no solo de la conciencia, sino que también hay una fragmentación del yo. Cada personalidad se configura en torno a un yo específico y tiene una memoria específica, por lo tanto es una patología de la conciencia, de la personalidad, del yo y de la memoria. Se podría decir que el yo, la función del yo, el yo como experiencia, tiene dos grandes aspectos. Uno de ellos es lo que se denomina la identidad y el otro la intimidad. La función o el aspecto de la intimidad es aquello que me permite diferenciar lo ajeno de lo mío. Y la función de la identidad es aquella función del yo o de la conciencia que me permite reconocerme siempre el mismo. A pesar que voy cambiando, creciendo, evolucionando de niño a adolescente, a hombre maduro o hombre ya más que maduro, y sin embargo conservo la identidad del yo. En esta enfermedad de la personalidad múltiple se fragmentaría el yo y se perdería esta función de la identidad del yo. Doctor Solari, esto nos pone en un tema muy atingente, que es preguntarnos en qué consiste la conciencia y cómo se va formando ella a lo largo de la vida de toda persona. En el sentido estrictamente psicológico, la conciencia, y voy a tratar de resumir mucho, es un darse cuenta, es el darse cuenta en totalidad de la experiencia momentánea, el aquí y el ahora, pero inserto en lo que significa la continuidad de nuestra vida, de nuestra existencia, en nuestro presente, en nuestro pasado que recordamos y también en nuestro futuro que preveemos o que proyectamos. Entendida así, la conciencia no es una función, es un todo organizador de la vida psíquica, en la cual somos nosotros enteros, como decía, en un aquí y en una ahora. Ahora, si nosotros miramos esta conciencia, esto darnos cuenta, nos vamos a dar cuenta que toda la vida psíquica está dentro de la conciencia. Esto no quita, sin embargo, que podamos decir que la conciencia es capaz de percibir y de retener más de lo que nos puede aparecer ante nuestra propia conciencia, de tal modo que podemos hablar de un inconsciente que guarda más recuerdos o que interpreta en una forma determinada elementos que en un momento dado nosotros no nos damos cuenta. Este inconsciente, sobre el cual ha trabajado fundamentalmente la teoría psicoanalítica, ese inconsciente dinámico, también se ve en las regresiones producidas por hipnosis. Se recuerdan hechos pasados o se reviven conductualmente situaciones vividas años atrás
y en las cuales nuestra conciencia actual no tiene absolutamente ningún recuerdo ni tiene tampoco forma de rescatarlo sino en situaciones especiales. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar más tarde la conversación con ustedes, pero ahora vamos a ir a una pausa comercial. Continúa disfrutando REC. El ayer y hoy juntos. Veremos ahora la segunda parte de este reportaje. Entre los múltiples temas que trata está el del Alzheimer. Recuerdan que ello lo vimos en el tema de aprendizaje y memoria. Bien, en esta oportunidad tendremos la ocasión de ver realmente qué es lo que le ocurre a una persona cuando sufre del mal de Alzheimer. El subterráneo, a medianoche. Pasa un tren. A solas, uno no necesita ese yo que sueña y conversa. Es necesario ese sentido de conciencia agudizada. El oído, el olfato, la vista están alertas. Partes de la neocorteza se apagan. El animal toma el control. El cerebro enciende ese interruptor químicamente, pero un mensaje químico es una espada de doble filo. En pequeñas dosis controladas ayuda a sobrevivir. En exceso puede ser peligroso. Una vez estuve tan mal que estuve a punto de matar a mis padres, pero estuve bastante cerca de ese punto. Pues mi padre dijo que irrumpí en su recámara, saltando en su cama y arrojando cosas. Fácilmente pude haberlos golpeado o tomado algo muy pesado para arrojarlo sobre ellos. Odio la violencia, pero el polvo hacía salir mi parte violenta. Me volvía loco, sin ninguna razón. En los años 60, la penicilina o PSP fue desarrollada como anestésico, pero sus efectos psicológicos secundarios demostraron ser muy dañinos. En 1970, su único uso legítimo era como tranquilizante para animales. Sin embargo, en la calle, empezó a ser conocido como polvo de ángel, un alucinógeno que ocluye la conciencia. Es una interesante paradoja que esta droga callejera de los 70s ha causado un fenómeno de investigación de los 80s. Ha precipitado toda una generación de importante búsqueda, que hoy nada tiene que ver con el uso ilícito de drogas. El papel normal de la corteza cerebral y el hipocampo es controlar el sistema límbico. Inhiben los impulsos primitivos de ese sistema. Cuando le damos PSP o polvo de ángel a un humano, se apaga la corteza cerebral. El poder del PSP muestra que el cerebro de algún modo está afinado para responder a él, y el cerebro responde porque manufactura sus propias sustancias químicas que actúan en forma similar al PSP. Tom O'Donoghue fue a un matadero por su materia prima, sesos de cerdo, miles de ellos, y los destiló todos hasta obtener un simple péptido cerebral, una sustancia natural que actúa como el PSP. Ahora lo que quiero hacer es identificar la estructura química de ese compuesto. Y el primer paso importante es tener suficiente material para hacer la investigación. Este peptido endógeno normalmente opera en el aprendizaje, la memoria, las ideas. Y cuando se toma periféricamente, cuando hay una sobredosis de penicilina o polvo de ángel, llega a los receptores que normalmente actúan en los procesos cognitivos, pensar, aprendizaje y memoria, y causa el mal funcionamiento del sistema. El PSP actúa como lo hacen la morfina, el Valium y otras drogas psicoactivas, cambiando el balance químico del puente entre las neuronas, la sinapsis. El compuesto cerebral similar al PSP es liberado por una neurona y captado por los receptores de la vecina, y ayuda a evitar el disparo de la segunda neurona. Normalmente es muy selectivo, pero cuando se inunda el cerebro con PSP del exterior, desaparece la selectividad. Receptores de PSP por todo el cerebro captan la droga y se apagan áreas completas. A menudo, el resultado es un sistema límbico fuera de control, abandonado por la parte pensante del cerebro, la neocorteza. Mi padre me estaba hablando y un sacerdote también, y por alguna razón les lancé golpes. Un grupo de amigos me contuvo hasta que llegó la ambulancia. No recuerdo nada de esa noche.
hasta que desperté en el hospital amarrado a la cama. Creían que yo era un demente o algo así y fue el polvo de ángel. Polvo de ángel, una droga similar a una sustancia del cerebro que participa en la modulación del pensamiento y la conciencia. Tomar la catástrofe química que es el polvo de ángel y convertirla en una vía para la investigación de la conciencia es un paso notable. Existe una oportunidad similar con una enfermedad que ha alcanzado proporciones epidémicas entre nuestra población de edad avanzada, el mal de Alzheimer. Bien, ahora. Eleanor tiene 51 años y está en las primeras etapas del mal de Alzheimer, una enfermedad terminal sin cura conocida. Soy olvidadiza. Digo cosas y de inmediato las repito sin saber que ya las dije. Y la sensación es muy incómoda. Tanto por ella como para ayudar a otros con la enfermedad, se unió a un programa de investigación en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Cuando se presentó aquí, la misma impresión que los demás sienten, la sentimos. Es difícil notar que está enferma, y eso especialmente hace un año, porque es muy amable, porque es muy lista también, y es capaz de usar esos trucos que usamos todos para evitar problemas de memoria. Yo no sabía qué enfermedad era esta. Y sé más ahora porque he estado leyendo bastante de ella. Y la verdad, me asusta. El mal de Alzheimer se define como el deterioro global de la personalidad y mente de la persona. Cerca del centro del cerebro hay un diminuto grupo de células llamado núcleos basales. Es el cuartel general de neuronas que recorren toda la corteza. Esas neuronas llevan un transmisor químico, la acetilcolina, que causa el disparo de otras neuronas. En el mal de Alzheimer, los núcleos basales parecen deteriorarse. Todo ese sistema de células empieza a formar placas y nudos que interfieren con la transmisión química. Luego, las células empiezan a morir. Cuando desaparecen los núcleos basales y sus conexiones, la corteza literalmente entra en un hambre de excitación y a su vez sus células empiezan a morir. El inicio más común del mal de Alzheimer es un problema de memoria. Sin embargo, hay muchos otros comienzos de condiciones que creemos van a ser mal de Alzheimer. Personas con problemas para hablar, dificultad para hallar palabras, para recordar esas palabras. A veces, el mal de Alzheimer empieza como un problema de atención o concentración. Se sienta al piano y muchas veces vengo durante el día y está ante el piano tocando y fácilmente lee. Lee la música. Pero puede tomar el mismo periódico y leerlo 2 o 3 veces y comentarme el mismo artículo varias veces. Parece que algunas funciones se conservan mejor que otras. En su caso, se conservó su habilidad para seguir tocando música y para leer música, pero se están debilitando otras habilidades que realmente debería tener al mismo nivel, como preparar una taza de café o cocinar. No estamos seguros de esas diferencias y por qué razón se debilita en un paciente y en otros no. Parte del problema para entender la enfermedad es que estos problemas ocurren en muchas otras condiciones, así como en gente normal. Personas muy normales pueden tener esos problemas de atención y concentración, o dificultad para usar palabras. La característica de Alzheimer es que esto se presenta en la vejez. Es un cambio de lo normal para una persona. Un cambio, eso es lo importante. Se desarrolla lentamente y progresa. ¿Ha estado sintiendo que nada vale la pena o si hay mucho que vale la pena? Bien. Lo que voy a hacer es mostrarle un dibujo. Y quiero que intente hacer ese diseño con estos bloques. Adelante, por favor. Esos diseños que les damos están graduados. Y así empezamos con el más fácil y vamos aumentando la dificultad. Un individuo normal o alguien que no tiene problemas con los bloques tal vez miraría la imagen. Notaría cómo se divide la imagen en segmentos y vería cómo los bloques se acomodan en los segmentos. Y lo que aparece en el mal de Alzheimer es un colapso de esta clase de estrategias, esta planeación que hace la gente.
El año pasado ella podía hacer unas 7 de las secuencias con bloques, llegando a una etapa bastante difícil. Este año tiene muchas dificultades desde el primero y falló por completo con el segundo. O sea que el cambio es claro. Incluso cuando identifica un error en los bloques, no logra decidir cómo continuar. Tómese su tiempo. Está muy confusa para ver que tiene que reordenar los bloques o mirar el dibujo para tratar de comparar. No tiene idea de cómo seguir. Y esa clase de inhabilidad es muy característica de los problemas del lóbulo frontal que se presentan en los humanos. ¿Qué piensa ahora? ¿Son iguales? Sí. Bien, así es. En el mal de Alzheimer sabemos que a menudo hay defectos en el lóbulo frontal, indirectamente a través de las conexiones en los núcleos basales, o tal vez más directamente por degeneración en el lóbulo frontal. Esta exploración en la parte superior de la imagen muestra la actividad en los lóbulos frontales de un cerebro normal. Esta exploración del cerebro de un paciente de Alzheimer, cuya condición está muy avanzada, muestra los lóbulos frontales apagados casi por completo. Casi podemos ver lo que le ocurre a la conciencia en los mapas en cámara lenta de cerebros en actividad del inventor Jesse Salve. Un cerebro normal a la derecha y un paciente de Alzheimer a la izquierda. Ambos mapas muestran actividad eléctrica cuando el cerebro responde a un sonido. Este pico de actividad y este son respuestas sensoriales. El cerebro, de hecho, está escuchando el sonido. Este pico, solo visible en el cerebro normal, marca el punto de la comprensión, cuando la persona llega a la conciencia del sonido. El cerebro lesionado del paciente de Alzheimer no muestra respuesta alguna. Lo que vemos ahora que antes no ocurría es que ya está un poco confusa o puede confundirse acerca de datos muy personales. Mi familia, tengo 3 hijos. 2 hijos. Paul y John, 2 hijos. Y Sue, que vive al frente de nuestra casa. Y toca el órgano y eso me da orgullo. Bueno, mis padres fueron a la iglesia y dijeron lo que le pasaba a mi madre. Y la iglesia quería que yo fuera a ayudar a mi madre. No querían que mamá se fuera. Querían que siguiera hasta donde pudiera. Los domingos por las mañanas toco los himnos. Y cuando llega su turno de dirigir, le digo en qué página está y dónde debe pararse y qué hacer. Y durante el servicio le indico todo lo que ocurre. Para ella soy más madre que ella para mí, pues debo hacer más por ella. Ella ha sido una gran ayuda en la iglesia, pues ha sido capaz de cubrir todas las equivocaciones que yo cometía. Creo que todavía lo hago bien en la iglesia, por eso aún sigo luchando, pero espero que ojalá pudiera detener el tiempo. Aún no hay cura para el mal de Alzheimer, pero varias líneas de investigación son prometedoras. Algunos científicos están trasplantando material cerebral en animales para reemplazar los núcleos basales moribundos. Otros tratan de cancelar la pérdida de la sustancia acetilcolina. Algún día, tal vez no muy lejano, en el futuro, podremos entender lo suficiente de este mal para curarlo. Personalidad múltiple, alteraciones en la conciencia, el sueño. Estos son los temas que conversaremos ahora con nuestros invitados. Doctor Peñailillo, nos quedó pendiente en nuestra anterior conversación el que usted nos pudiera contar cuáles son los orígenes de la personalidad múltiple.
La verdad es que solamente hay hipótesis, solamente teoría. Si algo puede afirmarse es de que no existe ninguna interpretación neurobiológica que explique la personalidad alternante y se requiere de utilizar hipótesis o modelos de tipo psicológico. Tal vez para entenderlo habría que describir el elemento central desde el punto de vista psicopatológico de la personalidad alternante. Son, como decíamos, personalidades, dos o más personalidades, que alternan sucesivamente. Este hecho es muy importante. Se pasa de una personalidad a otra. Si fueran simultáneas y coexistieran, ya no se trataría de personalidad múltiple, sino que se trataría de un delirio esquizofrénico. Es frecuente los esquizofrénicos que se sientan divididos en varias personas o poseídos por otras personas, pero se da como una conciencia simultánea del estado. En cambio, la personalidad alternante es absolutamente fundamental de que se pase sucesivamente de una personalidad a la otra. Y tal vez lo más importante es que hay una amnesia recíproca entre una y otra. Es decir, lo que ocurre y lo que vive una personalidad es absolutamente ignorado por lo que ocurre por la otra personalidad, y así sucesivamente cuando se trata de varias personalidades. La clave está en que estos cuadros se dan fundamentalmente en personalidades histéricas. Las personalidades histéricas son personalidades esencialmente sugestionables. Otras veces ocurren a través de traumatismo o a raíz de traumatismos de cráneo o por intoxicaciones del sistema nervioso que también serían capaces de aumentar la sugestibilidad. No son la concepción psicoanalítica de la proyección inconsciente y la concepción hipnótica de la fragmentación autosugestiva no son contrarias, sino que más bien serían como dos visiones complementarias. Otro de los aspectos que nos quedó pendiente de la conversación anterior fue hablar del soñar, porque ahí se nos señaló que el sueño tenía una función fisiológica, pero la psiquiatría y la psicología han estudiado más sobre lo que es el soñar. Yo quisiera que usted, doctor, nos pudiera decir qué es para la psiquiatría el contenido de los sueños, cómo se los ve. Dejando de lado el fenómeno mismo del soñar, que tiene indudablemente un aspecto neurofisiológico, el que yo aporte una parte de mí misma, el contenido, el drama del sueño, es decir, por decir así, la introducción, el primer acto, el segundo y el epílogo, ¿ya? Ha sido extraordinariamente interesante dentro del campo de la psiquiatría. Ya se usaba este análisis de los sueños, interpretación simbólica de los sueños, por ejemplo, entre los griegos. Los griegos tenían terapias de grupo, tenían lugares en los cuales a los sacerdotes les contaban sus sueños, y estos sueños entonces eran interpretados con la finalidad de que la conciencia tuviese como una mayor claridad de lo que le ocurría a la persona. Fue probablemente Freud el que dio a los sueños un carácter especial como una vía, que él la llamaba vía regia, para entrar al inconsciente dinámico, es decir, para traer a la luz de la conciencia, a este foco, por decir así, que hablábamos del darse cuenta y el aquí y ahora, aquello que por uno u otro motivo había sido reprimido y que quedaba turbulentamente, provocativamente, sintomáticamente dando vueltas. Ahora, algunos podrán aceptar la teoría psicoanalítica y decir entonces lo que aparece en el sueño hay que traducirlo para que esto entonces sea personalizado y esto tenga un significado. Para otros los sueños pueden ser una forma de conocimiento de sí mismo sin necesariamente recurrir a la forma psicoanalítica, y entonces el sueño nos está mostrando o lo que nos habíamos dado cuenta en su profundidad, o lo que en algo percibíamos pero que estaba como en el umbral de la conciencia. Bueno, a nosotros los psiquiatras los sueños son una vía especial e importante para la psicoterapia, en varios aspectos. En primer lugar, nos permite conocer más de la persona. En segundo lugar, usando los sueños con la persona, nos permite que ella conozca más de sí mismo y pueda resolver conflictos que a veces no tiene presentes, o iluminarle en una amplitud mayor de su propio conocimiento personal. Además, los sueños tienen un carácter predictivo. No me refiero en términos de sueños premonitorios. Cuando digo en un sentido predictivo y no premonitorio, me refiero a que los psiquiatras sabemos ya
de hace mucho tiempo, de todos los estudios, que por ejemplo, una persona que va a enfermar, un esquizofrénico, que va a enfermar en un brote esquizofrénico, comienza a tener cierto tipo de sueños que tienen que ver con el contenido de la enfermedad posterior. Del mismo modo que es experiencia también de todos nosotros, y yo creo que Sergio la tiene mucho más lata que yo, más larga y profunda que yo, es, por ejemplo, los depresivos. Antes de deprimirse, tienen sueños depresivos, ¿ya? Y como es propio también en la depresión más profunda o endógena, desaparece la actividad de soñar, la actividad onírica, y cuando con el tratamiento, para mí al menos, cuando con el tratamiento comienza otra vez la actividad onírica, es porque la persona ya está comenzando a salir de la depresión, aunque la sintomatología aún continúa. Por lo tanto, es una vía, pero fecundísima de conocimiento. Quisiera agregar algo yo que va más allá de las depresiones. El valor de los sueños en psiquiatría, desde el punto de vista terapéutico, o desde el punto de vista de la normalidad psíquica, no es solo la posibilidad que se tiene de utilizarlos, de interpretarlos para conocer los conflictos que una persona puede tener, sino que el sueño tendría en sí mismo un valor terapéutico o equilibrador de la mente humana. Desde hace mucho tiempo sabido de que la privación del dormir, el no dormir, produce a los pocos días trastornos graves del psiquismo. Pero las experiencias modernas han podido demostrar que la privación del ensueño, es decir, de la actividad onírica, produce el mismo efecto. Como se veía en la película, hoy día se puede precisar exactamente cuándo un sujeto está durmiendo por los movimientos oculares rápidos, los periodos REM. En sujetos experimentales se les permite dormir el número normal de horas, 8 horas de sueño diario, y sin embargo se les impide sistemáticamente soñar. Se los despierta cada vez que empiezan a soñar. Se ve que al cabo de muy pocos días aparecen una serie de trastornos psíquicos, fenómenos alucinatorios y desequilibrio mental. Por lo tanto, el sueño, cualquiera fuera su contenido, al margen de su contenido, tendría un papel muy misterioso de mantención del equilibrio del psiquismo. Este es nuestro último programa de la serie El Cerebro. Yo quiero terminar esta conversación con ustedes con una pregunta a los dos, que espero me la puedan responder de la mejor manera. Y es, ¿cuál es el futuro entonces de la psiquiatría? La pregunta con que parte este programa es si en el futuro la ciencia del cerebro podrá explicar la mente. ¿Cómo lo ven ustedes, desde el punto de vista de la psiquiatría? Para mí, la psiquiatría corresponde a los verdaderos trastornos mentales. Y los verdaderos trastornos mentales se originan en el cerebro, y fundamentalmente en cierta zona del cerebro que no es precisamente la corteza cerebral donde está la racionalidad, sino que las partes más profundas del cerebro que constituyen lo que se denomina el diencéfalo, el sistema límbico que veíamos en la película. Mi impresión es de que con los años, los próximos años, la psiquiatría se va a ir transformando más y más en un estudio y en un conocimiento de los trastornos biológicos cerebrales que originan los trastornos psíquicos. ¿Guido? Con respecto a la psiquiatría misma, yo creo que los progresos, si es que esta bola de cristal puede no estar muy empañada, no solo van en el sentido de lo neurobiológico. Yo creo que en este momento estamos conociendo más, por ejemplo, de lo que es el desarrollo del niño. Aspecto muy importante porque de alguna forma ahí está en latencia, en potencia, aquello que va a ser hacia adelante, y de esta interacción del niño con los adultos están saliendo formas de entender mejor cómo puede ser el adulto, por una parte. Por otra parte, creo que estamos conociendo mejor cuáles son las formas de reacción de la persona ante las estructuras sociales y la forma en que la sociedad está dando, entregando, permitiendo, prohibiendo, cambiando, etcétera, etcétera. Hay una serie de cuadros que estamos enfrentados hoy día que son cuadros psicobiológicos, como el estrés, por ejemplo, en los cuales es la persona que de alguna manera en sus aspiraciones, en su carácter, en su modo de ser, está realizando ciertas funciones dentro de una sociedad que a su vez las premia o las exige. Por tanto, ahí tenemos un campo extraordinariamente grande porque creo que estos campos, además de lo neurobiológico, nos permite un aspecto que es central y que es llegar a poder prevenir realmente, quizás no la aparición de enfermedades que están genéticamente condicionadas o orgánicamente dadas, pero sí un conjunto de trastornos, llámese a veces aprendizaje, llámese malas formas de conducta, formas de reacción patológica, pero que serían estrictamente prevenibles si tuviésemos los conocimientos y a su vez la posibilidad de actuar. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa.
quiero agradecer la valiosa colaboración que han tenido con nosotros esta noche los médicos psiquiatras Dr. Sergio Peñailillo y Guido Solari. Estoy segura que los conceptos y las ideas que ustedes nos han entregado serán de mucha utilidad para todos nosotros porque nos han abierto ventanas interesantes para pensar. El futuro de la ciencia del cerebro incluye, sin embargo, mucho más de lo que hemos visto en esta serie. Trasplantes para reconstruir áreas lesionadas, nuevas drogas que puedan manejar diversas alteraciones que van desde una disminución en el impulso sexual hasta la recuperación de una memoria deshecha, y también terapias psicológicas que pueden ayudar a cambiar la misma estructura y organización del cerebro. Sin embargo, el futuro real de la ciencia cerebral está más allá de lo específico y se puede indicar en pocas palabras. Lo que los investigadores tratan de desarrollar es una explicación unificada de lo que hace el cerebro y cómo lo hace. En síntesis, lo que se intenta dilucidar es quiénes somos. Y llegamos así al término de la serie El Cerebro, un programa que capítulo a capítulo nos reveló diferentes características y propiedades del más fascinante de los órganos de nuestro cuerpo, el cerebro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Universidad Católica de Chile Televisión presentó El Cerebro.